Elecciones, estamos con el análisis político junto a Mauricio Morales y Rodrigo Bravo, como siempre, editor de política de Mega Noticias. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buen día. Bueno, ya no queda nada y en estas 2 semanas tenemos debates. Sí. Mañana el de la Archi y el otro, el de Anatel, el próximo lunes. De hecho, me tengo que ir rapidito, por eso estamos más temprano, porque tengo reunión en Anatel. Ah, muy bien, Para muy empezar bien. a ver el contenido ya. Ya, ahí cuéntenos las copuchas. Ahí te cuento las cosas. Oye, mañana el debate de Archi va a ser a las 8 de la mañana. Muy temprano, sí. Muy Los temprano. candidatos empiezan a llegar a las 6:50. Ya. O sea, vamos a tener que estar ahí con equipo desde las 6:30 y transmitiendo, por supuesto, desde nuestro canal digital y de cable. Se están preparando con hartas ganas. Yo hablé ayer con varios comandos y están preocupados por estas últimas 2 instancias. Porque quedan momentos de definir cosas, sobre todo en el escenario que dejaron las encuestas. No estamos infringiendo la ley porque es anterior a la veda que pone el CERVEL, que partió el día sábado. Pero si uno se queda con lo que ocurrió el viernes y el sábado en la mañana en UDD, Kaiser Johannes se ha metido como una alternativa real, diría yo, para tener la posibilidad de pasar una segunda vuelta electoral. Eso, hace un par de semanas, no sé si serán 10 semanas, Kaiser estaba muy por debajo, marcaba 5 puntos. Y hoy día está llegando a los 15, según algunas mediciones que salieron antes de la veda. Es decir, los comandos de Evelyn Matei, que hoy día tiene posibilidades ciertas de salir cuarta en la elección, si es que uno se queda con las encuestas, incluso quinta, si Franco Parisi arremete en los últimos días, es un terremoto para Chile Vamos, sin duda. ¿Y están preocupados? Sí. Yo te diría que algunos, incluso, yo conversé con algunas personas de Chile Vamos, están hasta entregados de cuál va a ser el resultado. Pero ahí ya hoy día la principal preocupación deja de ser Evelyn Matei para ellos, sino que es la elección parlamentaria. Claro. Porque con un Johannes Kaiser fuerte y un José Antonio Kast que sigue fuerte, pueden empujar una lista parlamentaria a favor de estos candidatos. Yo lo decía hoy día en Radio Infinita. Esto es bien similar a lo que pasó entre el Frente Amplio y la Concertación de ese entonces, la nueva mayoría ya en ese momento, que de alguna manera jubiló a la Concertación. Hoy día Chile Vamos tiene ese fantasma. Claro. El tema es que hasta las últimas mediciones públicas, Johannes Kaiser, en la simulación de una segunda vuelta, si él pasara, es menos competitivo que Kast. Así es. Frente a Jara. Frente ¿Sí? a Jara, claro. Ese escenario es el que están dibujando distintas encuestas de opinión, que dibujaron distintas encuestas de opinión previo al periodo de veda electoral. Señalo nuevamente y refuerzo lo que decía Rodrigo recién. Vamos a analizar datos que se entregaron con anterioridad a la veda electoral. Si es que uno, Gonzalo, miraba, por ejemplo, la encuesta CADEM en su minuto, veía que Johannes Kaiser claro, era menos competitivo en comparación con José Antonio Kast en una segunda vuelta con Janet Jara. Y luego la encuesta Pulso Ciudadano, que también salió durante viernes-sábado, mostraba que el que más se aproximaba a José Antonio Kast con posibilidades de avanzar a una segunda vuelta era Franco Parisi. Entonces, las encuestas nos están entregando distintos datos. Es la primera vez, por lo menos, Gonzalo, que me toca ver a las encuestas con mayor trayectoria que avanzan en direcciones un tanto distintas. ¿En qué sentido lo digo? La encuesta CEP, la encuesta CADEM, la encuesta Panel Ciudadano entregan un escenario de segunda vuelta bastante claro entre Jara y Kast. La encuesta Pulso Ciudadano, que fue muy certera tanto en la elección anterior, en la presidencial 2021, como en ambos plebiscitos constitucionales, arroja un resultado de alta competitividad entre José Antonio Kast y Franco Parisi. Ese es el grupo de encuestas que sigo. Hay otro grupo de encuestas cuya metodología no la conocemos bien, que no se transparenta totalmente el procedimiento de selección de casos, y esas encuestas están arrojando en algunas circunstancias una especie de cuádruple empate por el segundo lugar. En unas de esas aciertan, pero si lo hacen va a ser más por fortuna, por suerte, que por calidad metodológica. Puede que era la Cosa Nostra, perdón. Claro, Sí, sí, son encuestas segundo. Claro. sí, son encuestas que Esa yo... es la de Alberto Mayor. La de Alberto Mayor. Oye, ¿andarán más perdidas las encuestas en esta oportunidad? Y si es así, ¿por qué? Ya, podrían andar perdidas. La primera afirmación es esa, podrían estar perdidas. Claro, aquí pasa algo muy curioso, Gonzalo. Cuando se estableció el voto voluntario el año 2012,
las encuestas también decían, no, es que ahora no podemos medir como lo hacíamos antes porque tenemos que calcular el famoso votante probable. Es decir, la gente que probablemente iba a ir a votar, entonces teníamos esa dificultad. Y ahora muchas encuestas dicen es que ahora el voto es obligatorio. Entonces es más difícil porque tenemos que hacer una proyección sobre la base de un universo mucho más amplio. Claro. Ninguno de los dos argumentos es válido si es que de encuestadoras, pronosticadoras o predictoras se trata. O sea, se supone que hay no se supone. Hay metodologías destinadas precisamente a realizar buenos pronósticos electorales sobre la base de metodologías que permitan trabajar con universos móviles, como es el voto voluntario, como con universos fijos que corresponde al voto obligatorio. La segunda parte de tu pregunta la voy a responder así. ¿Por qué podrían fallar o por qué podríamos tener altos grados de incertidumbre para esta elección? Y te lo alcancé a comentar en la mañana, pero lo quiero reforzar ahora. Si es que uno se va a la indecisión, a los indecisos, que lo hablábamos más temprano, la encuesta Pulso Ciudadano señala que hay un 18% de indecisos, tanto indecisos tipo 1 como indecisos tipo 2. Indecisos tipo 1, la persona que no sabe o no contesta la pregunta de intención de voto. Indeciso tipo 2, la gente que marca una opción pero que no está muy decidida de respaldar esa opción. La sumatoria de ambos tipos de indecisos para Pulso Ciudadano es cercana al 18%. Pero en los segmentos populares es del 24-25%. Por lo tanto, hay ahí un espacio en el que podríamos o se podría anidar una suerte de sorpresa, sobre todo si pensamos lo siguiente, con esto cierro, Gonzalo, que según esa misma encuesta, los que más avanzaron en esos segmentos indecisos fueron Kast y Kaiser. Kaiser, el del segmento DE, casi lo mismo avanzó Franco Parisi, y Parisi avanzó con muchísima fuerza, casi 8 puntos de diferencia con respecto a la del 20 de octubre, porque Pulso Ciudadano hizo una predicción el 20 de octubre y otra previo a la veda, y creció 8 puntos Franco Parisi en el segmento C3. Entonces, si estos dos candidatos, que es donde tenemos la duda, la incógnita, están avanzando en los segmentos más indecisos, mayor incertidumbre le van a colocar a la elección. Bueno, chuta. Imagínate. Ahora, ¿qué pasa en el comando de Evelyn Matei? Tú decías, hay una sensación de ya un poco de desesperanza. ¿Tú crees que esto de las declaraciones de la semana pasada en contra del gobierno tiene algo que ver con eso? Mira, hay quienes consideran que la semana pasada volvió a ser errática Evelyn Matei en algunas de sus declaraciones. De hecho, en el plan de búsqueda lo trató de los atorrantes, ¿no? No, lo de los atorrantes que fue de su vocero, Diego Paulsen, y después ella en una entrevista habló del plan de búsqueda como un plan de venganza. Y esas declaraciones no cayeron nada de bien. Yo creo que ellos están intentando... De hecho, perdón, el Servicio Médico Legal la desmintió y se quejó respecto a esto. Claro, porque es bien poco prudente, creo, en el contexto de lo que busca este plan, hacer este tipo de afirmaciones porque afectan a un sector de la población sin duda. Ahora Kaiser dice algo más profundo, digamos, que hay un montón de osamentas en el médico legal que no han querido identificar. Sí. Ahora, yo siento que la gente está acostumbrada a que Kaiser ocupe ese lenguaje, sí, que sea un poco más duro que el resto de los candidatos, incluso hace un buen rato más duro que José Antonio Kast. Este relato, además de inseguridad, de mano dura, pareciera que se lo comió de alguna manera Johannes Kaiser a José Antonio Kast, que pese a venir persistentemente ocupando esa estrategia, en el último tiempo no ha logrado afirmar propuestas nuevas. Y yo puedo anticipar, porque lo estuve reporteando anoche, que lo que viene es algo que Mauricio viene insistiendo hace un buen rato, que son propuestas económicas directo al bolsillo de los ciudadanos, como la última estrategia para esta recta final de 2 semanas que nos quedan para la elección. Pero a tu pregunta de Chile Vamos, hay una cierta desesperanza en algunos de los miembros del comando y de Chile Vamos del conglomerado en general, pese a que hay otros que insisten en que las encuestas se pueden equivocar, como pasó en Bolivia y como pasó en Argentina. En Argentina escuchaba hoy día en la mañana en una radio amiga que de 10 encuestas solo 3 habían apuntado al resultado. Es decir, hay un margen de error bien grande y siempre es evidente que en las últimas 2 semanas las cosas pueden cambiar.
Yo no me olvido de la elección del 2021, donde Marco Enríquez tuvo un muy buen debate de segunda vuelta. Las encuestas le daban entre 2 y 4 puntos y terminó en 8. En 8, claro. 7,6, 7,8. 7,93. Cáchate, Mauricio se acuerda perfecto. ¿En serio? Búsquelo si quieres. Entonces, te creemos. Sí, todos te creemos, Mauricio. Entonces, claro, yo decía que el objetivo hoy día está puesto en la lista parlamentaria, porque un Kaiser potente y un Kast potente pueden empujar que salgan más parlamentarios de lo que estima Chile Vamos. Hace un buen tiempo que Chile Vamos está convencido de que Republicanos les va a pasar por arriba en la parlamentaria. Pero ¿cuánto de eso logra Chile Vamos? Si logra un tercio del Parlamento, bueno, es difícil un tercio, pero si logra cerca de un poder de veto, todavía siguen siendo competitivos e influyentes. Pero si no lo logra, se puede poner muy complejo, pese a que uno puede poner en el mismo escenario a republicanos, nacional libertarios, social cristianos y Chile Vamos, que en muchas situaciones votan igual, pero no siempre. Es que ahí está la clave, Gonzalo. ¿En qué sentido? Claro, si uno suma más o menos a Kast con Kaiser, previo a la veda, vuelvo a insistir, es cerca de un 35%. ¿Sí? Y tú me preguntabas, me hacías una pregunta muy relevante en la mañana que tiene que ver con esto precisamente, Gonzalo, con lo que hablaba Rodrigo, el voto cruzado. Ese 35%, que es Kast-Kaiser, lo más probable es que vote por un candidato al Congreso del pacto que ellos tienen a nivel legislativo que se llama Cambio por Chile. En el caso de Evelyn Matei, ella tiene un pacto que se llama Chile Grande y Unido, ¿verdad? Y hoy día tiene un registro aproximado del 14-15%. ¿Qué pasa o qué pasaría, y esto es muy importante para lo que tú decías, Rodrigo, si es que Evelyn Matei, la base de apoyo de Matei, está compuesta fundamentalmente por personas de centro derecha, pero también por personas de centro izquierda? Esas personas de centro izquierda podrían votar por Matei. De hecho, ya están votando por Matei. La pregunta es si lo van a hacer por la lista de Chile Vamos o lo van a hacer por alguno de los partidos que integran la coalición de Janet Jara. Me explico. Un demócrata cristiano, por ejemplo, podría perfectamente votar por Evelyn Matei para presidenta, pero por algún candidato de su partido para la elección legislativa. Claro. En consecuencia, si es que hay voto cruzado en esa dimensión y pensamos que ese 35% que hoy día marca Kast y Kaiser se va a ir derechito al Pacto Cambio por Chile, el escenario para Chile Vamos es mucho más dramático, en el sentido de que no todos los votantes de Matei probablemente voten por algún candidato al Congreso de Chile Vamos. Hablemos de la parlamentaria. Un momentito, pues, lo comentábamos la semana pasada, a ver si le podíamos dedicar algunos minutos. ¿Cuáles son las grandes batallas, por decirlo de alguna manera? A ver, ¿cuáles van a ser claves? Porque ya lo han dicho todos los candidatos. O sea, un gobierno, el que llegue sin una fuerza parlamentaria, es poco lo que puede hacer, sobre todo con la dispersión que hay hoy día. En términos senatoriales, la clave creo va a estar en Valparaíso, donde la izquierda tiene bastante fuerza, pero el Partido Republicano llega a una figura importante que es Arturo Esquella, el presidente de su partido. Chile Vamos tiene como cartas puestas sobre María José Hoffman, la ex secretaria general, pero no necesariamente ella ha demostrado que tiene buen resultado electoral. No pasó en la elección de gobernadores, pasó a segunda vuelta, pero fue arrollada por Rodrigo Mundaca finalmente. La Araucanía es uno de los lugares donde, en la senatorial también, Chile Vamos tiene temor de lograr mantener los cupos que tenía hasta ahora. Tenía 2, ¿no? Claro. Claro, mantener esos cupos, porque... Fue el único gobernador que sacaron. Sacaron el único gobernador en su minuto, en la elección donde arrasó la exconcertación con, en ese entonces, Apruebo Dignidad, ¿no? Que era el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero ahí, Rodolfo Carter es la carta del Partido Republicano y él podría tener la fuerza de arrastrar a algún otro candidato. Tienen la intención los republicanos de quedarse con 2 en ese lugar. Y eso sería un golpe a la cátedra, pese a que uno podría entender que en la Araucanía tradicionalmente hay un voto más de derecha. En el norte, en la región de Tarapacá, también se juega algo, porque Luz Ebensberger estuvieron a punto de bajarla, la senadora de la UDI, estuvieron a punto de bajarla. Y ahí la carta de republicanos es Renzo Trisotti, un ex UDI, que pareciera también tener fuerza electoral. En Arica, seguramente vamos a tener el resultado más consistente, que puede ser el de Vlado Mirosevic, liberal,
que es parlamentario de la zona hace mucho tiempo. Y en términos de la elección de la Cámara de Diputados, lamentablemente siempre se centra esto en la región metropolitana. Distrito 12, donde hoy día hubo una tremenda noticia. Mario Desbordes, alcalde de Renovación Nacional de Santiago, apoyó a Álvaro Carter. Lo hizo con un video explícitamente diciendo que es un gran trabajador, que lo conoció, que es un colaborador de la ciudadanía muy relevante y decidió no apoyar a Jimena Osandón, que es la diputada actual del Partido Renovación Nacional. Según pude reportear, esto tiene que ver con que una de las compañeras de lista de Jimena Osandón lleva dos, Paola o Pamela Romero, si no me equivoco, es más cercana y ha sido muy crítica a Chile Vamos, en particular el presidente Sebastián Piñera, y con algunos guiños a la izquierda incluso. Esa sería la razón por la cual Desbordes tomó la decisión de apoyar a un republicano. No, claro. Y eso Ahí está es el voto muy cruzado, relevante. ¿viste? Ahí, claro, Mauricio hablaba de este voto cruzado, y eso puede ser significativo. Otro distrito, ahí Mauricio puede entrar en el detalle, distrito 10, siempre muy relevante porque tiene la comuna de Santiago, entre otras, y ahí tampoco hay fuerza de Chile Vamos tan consistente. Jorge Alessandri, diputado actual, podría ser el que empuje, sacar algún cupo, pero ahí va el hijo de José Antonio Kast. Y desde la izquierda se disputan el cupo varios, Gonzalo Winter, Emilia Schneider, Lorena Fríes, desde el Partido Comunista Iracy Hasler, es decir, también es una elección con muchas figuras. Y el Fantasma, que es un distrito siempre de derecha, el 11, donde está Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y La Reina, es el distrito, como decía originalmente, donde gana la derecha, pero también ahí podría haber un fantasma de los candidatos republicanos que tengan un buen resultado. Entonces, ¿serán esas las claves de la elección? Mauricio me puede sumar alguna otra, pero van a estar puestos los ojos ahí. El 9 también, donde no va Daniel Jadwe, pero se movió el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, para allá. Claro. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rodrigo, lo explicó mucho mejor que yo. Entonces, si es que uno se va a los números totales, claro, para tener mayoría, 78 diputados, para tener mayoría, eso es la Cámara, en el Senado, 26. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, bueno, ¿el bloque de derecha alcanzará la mayoría en la Cámara? Las proyecciones indican que sí lo podría obtener. En el Senado esto es un poco más difícil, necesita obtener 13 de los 23 cupos en competencia. Entonces tenemos que responder esas dos primeras preguntas y la más relevante, creo yo, porque la más relevante, claro, no es tanto si es que la oposición actual se queda con la mayoría en el Congreso, sino que los equilibrios que van a existir dentro de ese bloque opositor. Es decir, un gobierno eventualmente de Kast que tenga predominio republicano y nacional libertario, aunque sea minoría en el Congreso, ese pedacito republicanos con nacional libertarios va a aprovechar a Chile Vamos como vagón, digamos, como vagón de cola. Es decir, si es que tiene un mal resultado Chile Vamos, lo más probable o lo más razonable o lo más aconsejable es que si es Kast quien avanza a la segunda vuelta, lo sume al Ejecutivo. No van a cobrar muy caro tampoco, porque si es que sufren una paliza electoral, no se cobra tan caro y luego esos votos podrían estar disponibles para armar esta coalición legislativa entre primera y segunda vuelta. La ventaja con la que corre el candidato que pase a esa segunda vuelta es que ya va a enfrentar esa segunda vuelta conociendo cuál es la composición del Congreso y sobre esa base diseñar su coalición en el Ejecutivo y su coalición en el Legislativo. Lo más probable es que si es Kast el que pasa, los candidatos electos de Chile Vamos comiencen a hacer campaña para la segunda vuelta y que Kast los busque para construir una coalición en el Ejecutivo. Por lo tanto, claro, vamos a contar, Gonzalo, Rodrigo, ese día con cuántos diputados queda la actual oposición, sumando Chile Vamos y Cambio por Chile, cuántos diputados tiene el oficialismo, lo mismo en el Senado, pero al día siguiente ya vamos a estar imaginando cómo va a ser la coalición que va a presentar ese candidato presidencial para la segunda vuelta con el fin de entregar credenciales de gobernabilidad. Creo que por ahí va la clave. Sí. ¿Qué es lo que para usted, a ver, siempre son varios factores, pero el fundamental que explica la pérdida de potencia de Chile Vamos? ¿Esto que está pasando demuestra que más que Chile Vamos era Sebastián Piñera?
Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que efectivamente tener un liderazgo que logra 2 triunfos en la presidencia, históricos desde el retorno a la democracia para la derecha, empuja a una lista parlamentaria que tiene como referente a Sebastián Piñera. No por nada Renovación Nacional lo ocupó mucho en la franja los primeros días. La figura de Sebastián Piñera, con el correr del tiempo, antes de su fallecimiento incluso, empezó a ser muy valorada por la ciudadanía según las encuestas. Empezó a crecer su popularidad después de ser presidente, algo que lo tenía muy contento. Y después de su fallecimiento, por supuesto que esto se tiró para arriba con más fuerza. Yo creo que la clave está, más que en los errores de Chile Vamos, que podemos enumerar varios, es que desde un ala de Chile Vamos nace el Partido Republicano. Y hoy día vemos candidatos al Parlamento de Chile Vamos que parecieran más republicanos que de Chile Vamos, endurecieron el tono. Francisco Rego, por ejemplo, en el Distrito 10, Constanza Juve en el Distrito 11, cuesta identificar cuál es la diferencia entre Chile Vamos y republicanos en figuras como ellos, porque republicanos tiene la gracia, así como la tuvo Chile Vamos con Piñera, que tiene a alguien que viene fuerte en las encuestas y en la medición ciudadana en las últimas 2 elecciones. José Antonio Kast pasó a segunda vuelta y finalmente hoy día se transforma en el más competitivo de la oposición para llegar nuevamente a esa instancia. Entonces creo que la figura presidencial empuja mucho a la lista parlamentaria, sí, claro. Pero Chile Vamos además efectivamente se quedó sin figuras. Intentaron tener una renovación que, por ejemplo, fue bien importante en la Convención Constitucional, con la minoría que tuvieron finalmente en ese primer proceso, pero ahí nacieron varios personajes jóvenes que no han crecido y que, claro, pueden tener un desempeño electoral importante en sus zonas donde van como candidatos, pero no necesariamente es del Chile Vamos tradicional. Y ese Chile Vamos tradicional de alguna manera envejeció. Esos candidatos que estuvieron en el Parlamento por mucho tiempo, uno, dejan de estarlo por el límite de la reelección, y otro, ya están fuera de la primera línea de la política hace un buen rato. Entonces, liderazgo es la UDI, que ve enfrentada en la salida de varios de sus militantes al Partido Republicano, hoy día encabezada esa directiva por Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, hijo, no ha logrado dar la certeza de que la UDI es más competitiva que los republicanos, con propuestas que han llegado un poquito desfasadas y con un relato que se lo comió finalmente el partido de José Antonio Kast. RN es el partido más grande de la coalición de hoy día la oposición, Chile Vamos. Y es difícil mantener esa cantidad de parlamentarios que tienen hoy día. En particular por eso mismo. Un grupo que ha envejecido, la población quiere novedades y no hay mucho en Chile Vamos y muchos de ellos que no pueden ir a la reelección. Creo que por ahí va la cosa. Evópoli, ni mencionarlo, porque está muy disminuido en la Cámara de Diputados con pocas posibilidades de tener un buen resultado en esta elección. Entonces, claro, Sebastián Piñera, como dices tú, Gonzalo, empujaba la lista de ese conglomerado y en particular de RN, y hoy día el que tiene ese poder es Kast. Claro, el que compite acomplejado pierde. La Concertación, por ejemplo, se acomplejó con el emergente Frente Amplio, empezó a ceder hasta que la extinguió, y lo propio está pasando entre Chile Vamos y el Partido Republicano y Nacional Libertario. O sea, de tanto evitar la competencia con el otro, se termina cediendo y se termina perdiendo por una cuestión muy simple. La gente va a preferir siempre el original a la copia. Y hoy día el original es claramente Kast-Kaiser, el resto es copia, como en su minuto el original fue Boric y la copia fue Proboste en la elección anterior. Segunda cuestión relevante. Piñera no fue un gran intelectual, no fue un intelectual, pero sí fue un tremendo estratega. Le entregó el triunfo democrático a la derecha después de 50 años. La última vez que la derecha había ganado fue en las elecciones presidenciales de 1958. Y no lo hace una vez, lo hace 2 veces. Es el presidente de derecha que en el siglo XX-XXI fue capaz de ganar 2 elecciones en un tiempo muy breve. Algunos mencionan a Arturo Alessandri, pero Arturo Alessandri ganó el 20 y ganó el 32. Mucha distancia. Va más distancia. Piñera lo hizo el 2010 y el 2017. En consecuencia, evidentemente que es un líder reconocido que, vuelvo a repetir, le enseñó a la derecha cómo ganar. Y en tercer lugar, y esto me parece que es lo más crítico para la UDI particularmente, es que si uno mira la distribución comunal del voto,
se da cuenta de que los segmentos que en su minuto fueron parte de la exitosa estrategia de la UDI Popular, que tuvo como punto máximo la elección de alcaldes y concejales del año 2001, esos segmentos ya comenzaron a abandonar a la UDI, tal como en su minuto Gonzalo Rodrigo. Esos segmentos urbanos populares abandonaron a la Concertación. Mira cómo la historia se va repitiendo, y ahí es donde uno esperaría, en función de las características de las bases de apoyo, sobre todo de Kast y Kaiser, que ese voto popular comience a transitar hacia una derecha más extrema, y es un voto volátil. Yo creo que se los comenté, en el 2021 le dieron el triunfo a Boric, en 2022 se fueron con el rechazo, y ahora al parecer están comenzando a inclinarse por alternativas de derecha o alternativas extrasistema como es la de París. Sí. Mira, yo les preguntaba por lo de la figura del expresidente Piñera, porque, bueno, es un hecho más o menos claro. Él tenía en sí un capital que trascendía a lo que fuera la Alianza por Chile o Chile Vamos después. Pero lo otro que me parece relevante, tomando el punto, ¿no?, de la figura de un presidente o una presidenta, es que cuando los liderazgos eran indiscutidos en los sectores, eso le daba una potencia a todo candidato al Parlamento, sí, incluso a los municipios. O sea, si iba un candidato desconocido, el hecho de salir en la foto con Piñera o con Bachelet ya le daba un empujón súper grande. Eso hoy día no va a pasar. Entonces, por ahí también hay un tema de incertidumbre, yo creo, en las coaliciones por ese efecto, el efecto de la foto con los líderes. Yo me paseo en la mañana por el Distrito 11, el Distrito 10, camino acá al canal. Ninguna foto con Evelyn Matei, por la gente... Bueno, en verdad ninguna foto con nadie. Sí. Y esto viene pasando en las últimas elecciones también, que dejan de lado el partido político. O sea, aparece el eslogan de cada candidato, una foto neutra, la lista el número de la lista en el cual están en la papeleta, pero sin figura. Matei no logró eso. Yo vi una sesión de fotos con varios parlamentarios, no he visto ninguna en la calle. Ella sí ha empujado en imágenes en la franja varias escenas en las cuales está con distintos candidatos al Parlamento, como lo hace Franco Parisi. Y quizás a Franco Parisi le puede ir bien con eso, porque él ha ocupado el rol de Pamela Giles, como una figura relevante. De hecho, va Pamela Giles en el 12 con Pablo Maltés, además de la hermana de Franco Parisi. Es decir, ahí tiene 3 candidatos que pueden ser muy competitivos, y con el arrastre de la cantidad de votos que van a sacar, seguramente van a tener 1 y pueden tener 2 incluso. Entonces, Parisi sí, para ese mundo, le habla como una figura relevante, y es él el más potente versus los contendores al Parlamento. En el caso de Kaiser me costaría nombrar algunos candidatos del Partido Nacional Libertario. Hay algunos que van a la reelección, sí. Y puede ser que Kaiser también empuje un poquito esa cosa. Pasa más con Kast que con Matei. Con Matei no pasó. Y en el caso de la izquierda, hemos hablado poco de la izquierda, con Janet Jara hay un techo que pareciera ser que se mantiene. Bueno, y todas las encuestas que vimos antes de la veda la daban por derrotada en la segunda vuelta. Pero ese techo que tiene, si se replica en la parlamentaria, le da cupos bien relevantes a la izquierda también. Es decir, como creen algunos, la izquierda muerta no está. Y además que históricamente en nuestro país la izquierda ha tenido una votación contundente, más o menos similar. Entre 50, 45, 48%, ganó Piñera versus la izquierda. Tampoco es tan significativa. Es decir, yo le pondría ojo también a la segunda vuelta. No digo que Jara tenga posibilidades ciertas de ganar, pero posibilidades de competir sin duda. Bueno, nada, está dicho. Me voy a Anatel. Sí, pues tiene reunión con Anatel. Sí. Que le vaya bien. Muchas gracias. Cuéntenos todas las copuchas. Nos vemos la otra semana. Bueno, seguimos con Mauricio. A ver, ¿puedo hacer un punto de lo que estábamos conversando recién, por favor, Gonzalo? Todos los puntos cortito. que quiera. Es que tengo la explicación de una explicación alternativa respecto a por qué hoy día muchos candidatos no están haciendo uso de la figura presidencial para realizar sus respectivas campañas. Tengo la sensación de que eso responde a que de los 155 diputados, 118 van a la reelección, es decir, el 76%. Como son diputados
que conocen su distrito, que ya han ganado por esa zona, entonces no consideran relevante aparecer junto a un candidato presidencial, pues ellos mismos, como diputados, son la marca instalada en el distrito. Entonces, es probable que los candidatos desafiantes, los nuevos, los novatos, se coloquen al lado de su candidato presidencial con el fin de generar lo que se denomina como atajo informacional. Es decir, la gente tiene tantos candidatos en la papeleta que es capaz de identificar al incumbente, al que va a la reelección, al que ya me referí, y le cuesta más identificar al candidato novato o desafiante. Entonces, una buena forma de identificar a ese candidato en la papeleta es mediante la asociación que ese elector hizo de ese candidato apareciendo en alguna gigantografía o en algún cartel con el candidato presidencial que a esa persona le agrada. Si es que hay un candidato nuevo que aparece con Kast, lo más probable es que esa persona, frente a un volumen enorme de información, de carga cognitiva, decida tomar este atajo informacional y votar por ese candidato que aparece con su figura presidencial. Tengo una duda, bueno, dentro de las miles de dudas que tenemos para esta elección. Si gana Kaiser o Kast para pasar a la segunda vuelta, ¿para dónde se van a ir los sectores moderados? ¿Se van a ir a la derecha? Sí. ¿O se van a ir por la opción de Janet Jara? Antes de conversar contigo hace un par de semanas, yo tenía la convicción, Gonzalo, de que la votación, como ha sido históricamente, de derecha en la primera vuelta iba a sumar de manera natural para el candidato que avanzara de derecha a la segunda vuelta. ¿Sí? Esa era mi convicción. Pero luego tú hiciste un punto que me pareció central, que era el siguiente. Tú me preguntabas, oye, pero eso pasaba con voto voluntario cuando salían a votar, como lo hablábamos recién, los convencidos. Los convencidos, que tienen posturas políticas más fijas y menos flexibles, salían a votar en primera vuelta, por ejemplo, por un candidato de derecha y en la segunda vuelta replicaban exactamente lo mismo, independiente de si había pasado Piñera, si había pasado Kast o cualquiera. Pero ahora, como tenemos voto obligatorio, hay un núcleo de votantes que tienen preferencias flexibles. Entonces, si bien ese grupo de votantes pudo haber sufragado por alguno de los candidatos de derecha, en la segunda vuelta, a lo mejor, esa transferencia no es tan directa y no es tan natural como ocurrió en las elecciones 2021, en que la votación de Sichel se traspasó directamente a la de Kast, o en la de 2017, en la que los votos de Kast sumaron automáticamente a los votos de Piñera. En consecuencia, ¿qué podríamos tener si es que pasa, por ejemplo, Kast o Kaiser? La duda es la siguiente. Está claro que un votante de derecha, de ADN de derecha, va a votar por Kast o Kaiser si es que la otra oferta es Jara del PC. Pero bien pudiese ocurrir que algunos de estos votantes, blandos ideológicamente, no les agrade la figura de Kast o Kaiser y no tengan problema en votar por Jara, por este mismo principio de flexibilidad ideológica. Y esa flexibilidad ideológica es mucho más fuerte, Gonzalo, en los segmentos urbano-populares. Ya les comenté, en 2021 les dieron el triunfo a Boric y después votaron por el rechazo y veremos qué van a hacer ahora. Entonces, perfectamente podría ocurrir que parte de la votación de derecha no necesariamente se vaya con Kast y Kaiser y pueda tomar una decisión distinta a la que teóricamente esperamos de acuerdo a la historia reciente electoral del país.
Es difícil saber por qué se va a inclinar la gente por todo lo que hemos hablado, pero fíjate que hay algunos cambios que sería interesante también comprender. La elección pasada de José Antonio Kast, uno de sus puntos más débiles fue lograr voto femenino. Sí. Y resulta que en esta campaña es su fuerte. Es su fuerte. Otro buen punto. Mira, estuve analizando los datos que entrega Pulso Ciudadano, repito, antes de la veda. Habíamos dicho que Kast pudo romper estas brechas de género, ¿verdad? Que lo acompañaron en la elección del año 2021, es decir, que las mujeres votaron menos por Kast en comparación con los hombres. Y que en esta elección habíamos visto una especie de impulso electoral de las mujeres hacia Kast, a tal punto que Kast tenía más apoyo en mujeres que en hombres, y es más, tenía más apoyo en mujeres que venían de estratos populares, en comparación con Jara o en comparación con cualquier otro candidato. Eso es lo que tuvimos en gran parte de esta campaña. Luego, en la parte final, previo a la veda, observé lo siguiente, Gonzalo. Kaiser y Parisi se mueven juntos en este tipo de cosas. En todas las variables socioeconómicas y sociodemográficas se mueven juntos. Ambos mejoraron muchísimo su intención de voto en mujeres. Parisi ahora tenía el problema de que su mayor apoyo estaba en hombres en comparación con mujeres, pero de acuerdo a este estudio Pulso Ciudadanos previo a la veda, Parisi mejoró muchísimo en mujeres y lo mismo hizo Johannes Kaiser. En el caso de Kast, las diferencias entre hombres y mujeres no alcanzan a ser estadísticamente distintas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el voto femenino, de acuerdo a lo que muestran estos estudios, parece ser más volátil que el voto masculino, y esto tiene correlato con que las tasas de indecisión son mayores en mujeres que en hombres. En consecuencia, eso explica por qué algunas candidaturas están llamando fuertemente al voto femenino, pero no al voto femenino en general. El voto femenino de los segmentos ABC1 o incluso C2 ya está definido. Ahí la elección ya se jugó. De hecho, de acuerdo a los datos de Pulso Ciudadano, en los sectores de más ingresos de la población, las tasas de indecisión están entre el 7 y el 8%, y como comenté, el 7% más bien dicho, y como comenté, en los segmentos más de menores ingresos es del 24%, o sea, más del triple. Por lo tanto, lo que tienen que hacer, creo yo, los candidatos es hablarle a ese grupo de mujeres, pero particularmente a ese grupo de mujeres de menores ingresos, donde existen mayores niveles de volatilidad. Y esto lo ha ido entendiendo, desde mi perspectiva, Franco Parisi, en el sentido de que ha mejorado su votación tanto en mujeres como en el estrato C3, que lo señalé al principio de la entrevista, y en los segmentos D, E. Ya sintió o percibió Parisi que ahí están las tasas de indecisión y que hay que ir ahí para conquistar nuevos electores. Porque los otros, Gonzalo, los segmentos de mayores niveles de educación, de mayores ingresos, ya están decididos. Las tasas de indecisión son muy bajitas ahí en comparación con los segmentos de menores ingresos, en que las tasas de indecisión son del triple en comparación con las de segmentos de mayores ingresos. Bien. Sí, hay algunas características de esta elección que me parece bien importantes de subrayar. Fíjate que acá hay harta promesa y harto titular. No decir eslogan, yo creo que más bien son titulares, pero no hay una explicación contundente de los candidatos de cómo van a materializar esas promesas. Y eso es como bastante presente en las propuestas de todos los candidatos. Solo citar ejemplo, Kast nunca ha fundamentado el tema de los 6.000 millones de dólares de reducción del gasto fiscal.
Janet Jara tampoco ha dado una respuesta contundente del cómo podría financiar un sueldo vital de 750.000 pesos. Y así suma y sigue. Entonces, yo percibo que la gente está más informada por el alto interés que tiene. ¿Y cómo va a sopesar eso? ¿Qué lectura va a hacer de esto? O cuando se dice que van a echar a todos los inmigrantes de acá, bueno, son más de 300.000. Claro. ¿Cómo los van a sacar? Es buena la observación. Mira, uno esperaría como elector que los candidatos respondan qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? En una campaña electoral generalmente nos quedamos en el qué, parcialmente en el cuándo, en el dónde no lo sabemos mucho, pero donde cogían es en el cómo hacerlo. Tenemos una serie de propuestas que han realizado los candidatos presidenciales y muchas de ellas nos pudieran parecer que son propuestas razonables, pero nos cuesta a nosotros imaginar cómo las van a implementar. Y es muy importante desarrollar el cómo se va a hacer aquello porque eso produce mayores niveles de confianza en el candidato que está realizando la oferta político-programática. De lo contrario, si bien ese eslogan de echar a todos los inmigrantes irregulares puede tener asidero en parte de la población, la pregunta es cómo se va a proceder a aplicar esa política. Porque claro, una cosa es la oferta de campaña y otra cosa es el gobierno. Si es que la promesa de campaña fue expulsar a 300.000 inmigrantes o reducir en 6.000 millones de dólares el presupuesto fiscal o expulsar a todos los operadores políticos o reducir significativamente el número de funcionarios públicos o eliminar ministerios y servicios, eso, una vez en el gobierno, la gente lo va a cobrar. Porque lo que la gente va a percibir es que se le elevaron mucho las expectativas. Y una vez en el gobierno, lo más probable es que esas expectativas no se cumplan en el corto plazo y tengamos un ciclo nuevamente de baja aprobación presidencial en el que ni siquiera pueda existir, probablemente, Gonzalo, este periodo de luna de miel, que dicho sea de paso, cada vez es más corto. O sea, si tú analizas la serie completa de aprobación presidencial desde don Patricio Aylwin en adelante, cada vez ese periodo de luna de miel en la que los electores le perdonan todo al presidente de la República nuevo, que lo apoyan de manera muy sustantiva, en que los niveles de aprobación están sobre el 50%, cada vez es más corta esa luna de miel y el presidente entra en la vorágine inmediatamente, en parte producto de la brecha que puede existir entre esas promesas de campaña y los resultados en el corto plazo. Bueno, lo vamos a ver en la práctica, porque también va a ser muy importante el que gane, qué es lo que va a implementar, porque normalmente se está diciendo los primeros 100 días, ¿no? Siempre se dice lo mismo, sí. Siempre dicen lo mismo, entonces comienzan a echar a andar las cosas que prometieron. Y lo que echen a andar hay que ver cómo lo percibe la ciudadanía. Claro. Porque si hay una percepción que hay retrocesos en lo ya conseguido o que se comienzan a tomar decisiones que estén en manos solo del Ejecutivo, extraparlamentarias, y no sean del agrado de las personas, de la gente, bueno, vamos a empezar a tener una efervescencia diferente. Sí. Y anticipada. Dos cosas sobre eso, Gonzalo. Me quedé pensando en la primera pregunta y la voy a vincular con esta segunda observación que haces tú. Espero que entre primera y segunda vuelta, es decir, los candidatos que avancen a la segunda vuelta y que tengan que reorganizar su programa de gobierno en función de la coalición que construyan con los perdedores en la primera vuelta, ahí sí tengamos respuesta al cómo se va a implementar ese programa de gobierno, porque ahí ya no hay excusa. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya vamos a conocer la composición del Congreso. Y adicionalmente, ese candidato presidencial debiese estar construyendo su nueva coalición político-legislativa para poblar los cargos del Ejecutivo y también entendiendo que
en el legislativo esa coalición va a ser similar y congruente, es decir, va a ser una coalición disciplinada. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría ocurrir acá? Lo que podría ocurrir es que los candidatos en esta segunda vuelta nos digan cómo van a realizar o cómo van a cumplir con esas promesas con el fin de aterrizar las expectativas, porque en la primera vuelta ya estamos acostumbrados, es el ofertón total sin mucho fondo. En la segunda vuelta parece que los candidatos se toman más en serio las promesas presidenciales y comienzan a desarrollar la forma en que llevarán a cabo esas promesas presidenciales tomando en cuenta la fuerza que tienen en el legislativo. Y la tercera etapa es entrar a gobierno. Como les he comentado en otras oportunidades, en los gobiernos de derecha siempre hay mayor efervescencia social y hay mayor volumen de protestas callejeras. Si es que el promedio, lo vuelvo a repetir, de protesta social de 1.000 personas o más es de 128 por año desde 2005 a 2025, en los gobiernos de derecha, particularmente el segundo año, superamos las 320 protestas en promedio, a tal punto de que en el gobierno del presidente Boric, de izquierda, el promedio ha sido de 30. Lo que debiese tener entonces muy claro el próximo gobierno, si es de derecha, es, primero, en el programa de segunda vuelta, hacer lo que dices tú, Gonzalo, es decir, explicarle a la gente cómo se va a llevar a cabo ese programa de gobierno. En segundo lugar, construir una coalición legislativa mucho más amplia que le dé soporte a ese gobierno entrante. Y lo tercero, tener muy claro que ese gobierno entrante va a tener harta o mayor efervescencia social en comparación con gobiernos anteriores. Bueno, importante cómo aprovechan las últimas 2 semanas los candidatos y candidatas. A esta hora vamos a escuchar a la candidata Janet Jara, que está en una actividad. Ahora. Bueno, le vemos preparándose para justamente... Parece responder preguntas de la prensa. ¿Tú, Pablo? No, a la Pablo. ¿Quién? Para que me avisen. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, primero voy a dejar a Michael Bernales con ustedes, que es de un comité de seguridad municipal, para que nos cuente algunas cosas. Muchas gracias, buenos días. Hemos tenido una conversación aquí, una integración muy bonita. Yo soy Michael Bernales, trabajo en el área de... El punto de prensa de la candidata para ver civil. qué respuestas da en torno a la contingencia en estos últimos días previo a la elección. ¿La franja electoral hasta cuándo dura? Dos días antes de la elección, 2 o 3 días antes. El viernes, el jueves o el viernes de la próxima semana es la última emisión. Ya, perfecto. Sí. O sea, todavía tenemos franja. Nos queda el debate de mañana de Anatel y el lunes 10 de noviembre. Me ayudan arriba, el lunes 10 de noviembre el debate de Anatel. Sí, el 10 de noviembre. Tenemos esas dos ¿Sabes por instancias. qué te lo preguntaba? Porque a diferencia de otras elecciones, el rating de la franja electoral está como lo más visto del día. Mira, no sabía eso. Ya. Lo más Ya. visto del día. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo del alto interés que hay por la elección y me da la impresión también de la incertidumbre que hay y yo creo que la cifra de indecisos es mayor. Es mayor. Sí, Es mayor. Sí, no, yo creo que lo he planteado, Gonzalo. Va a hablar Jara, creo. Ya, ¿Ahora sí? escuchemos ahora. Ya. Seguridad pública no es un tema de un partido político ni de una derecha o una izquierda, sino que vivir tranquilo es un derecho humano. Y quiero ser bien clara en esto. En este sentido, quiero señalar que en nuestro gobierno la seguridad se va a enfrentar con inteligencia tecnológica y con coordinación total del Estado. No más respuestas improvisadas ni tampoco reacciones tardías. Tendremos fronteras inteligentes, levantaremos el secreto bancario y distribuiremos una presencia policial equitativa en todas las comunas del país. Sabemos lo que ocasiona la ausencia, ¿cierto?, de carabineros en algunas comunas y la necesidad que hay de fortalecer no solo su presencia preventiva, sino que también su capacidad de respuesta, porque no da lo mismo responder en minutos que responder en semanas, y es deber del Estado responder rápidamente. A este sentido, quiero presentar 5 propuestas. La primera es la propuesta de una policía fronteriza
para lo cual vamos a asegurar nuestras fronteras con decisión y coordinación, generando dentro de el ámbito de Carabineros una especialidad denominada Policía Fronteriza, que va a venir a complementar el trabajo de despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras que hoy día tenemos ya instaladas en nuestro país, y sobre todo considerando la necesidad urgente de detener el narcotráfico. Yo en esto quiero ser bien clara, tanto el narcotráfico como el contrabando hacen un daño profundo y son pasos que están muy correlacionados con el crimen organizado y la generación o la detección de nuevos pasos irregulares, de las cuales hace pocos días además hemos tenido noticia, ¿no? La Dirección Especializada de Carabineros va a ser un nuevo cuerpo dedicado exclusivamente al control fronterizo y va a contar con apoyo logístico y tecnológico. Y en esto también quiero ser clara, porque aquí se da harto discurso, pero bien poco contenido sobre estos temas. Y la política pública se resuelve no con discurso, no con frases hechas, ¿cierto?, a la pasada, sino que efectivamente con una capacidad instalada que nos permita tener en la Dirección Especializada de Carabineros, como señalaba, todo el apoyo logístico y de tecnología que se requiere para el periodo. En segundo lugar, y como segunda propuesta, nosotros, como lo hemos señalado, no pensamos en que en Chile se pueda construir un muro en los 800 kilómetros de frontera que tenemos en el norte, porque las condiciones geográficas del país son bastante adversas y la verdad es que esas soluciones de los años 50 no dan cuenta de la realidad del mundo hoy día ni del control fronterizo que se ejerce. Sí creemos que se puede construir un muro digital y lo hemos señalado, porque finalmente, por más que ingresen por distintos pasos fronterizos los migrantes irregulares, todos confluyen hacia la Panamericana Norte. Y en este sentido vamos a cerrar la frontera. Una barrera tecnológica permanente, con drones, sensores y sistemas de detección avanzada para proteger nuestro territorio. No más pasos ilegales. Chile tendrá fronteras inteligentes, seguras y bajo control las 24 horas del día, ¿ya? Nosotros tenemos hoy día proyectos que están en curso, como el proyecto Cifrón y Muralla Digital, pero esos proyectos hay que consolidarlos, hay que darle más fuerza, invertir más recursos y dar un salto, yo diría, porque lo que nos ha pasado es que, si bien se ha invertido, todavía seguimos con una tecnología muy antigua y con islas dentro de los servicios públicos que no terminan de integrar datos y que no terminan además de hacerse cargo quienes conducen desde el Estado estas tareas, de la necesidad de poder aquí al centro el bien común más que las islas de cada servicio público. Yo en esto quiero ser clara, porque la experiencia en el gobierno para esto va a ser fundamental. Quiero señalar que para eso, junto con el Cifrón y la Muralla Digital, vamos a incorporar sensores subterráneos DAS, también la tecnología LIDAR y drones con cámaras térmicas para vigilancia y respuesta rápida, que es parte de lo que está ocurriendo en el mundo y que acá necesitamos implementarlo. También queremos desarrollar la coordinación e inteligencia predictiva con una red tecnológica que nos permite integrar información en tiempo real entre Fuerzas Armadas y Carabineros y sistemas de análisis de datos, elevando la eficiencia y la precisión del control fronterizo, que es una dificultad que tenemos. En tercer lugar, nuestra propuesta también contempla la dotación tanto de más carabineros como de PDI, así lo han señalado las instituciones y así ha quedado claro el déficit que tenemos. Por cierto, la duplicación de la formación policial, más de 1.300 PDI, que este año además sabemos que eran 2.000, pero va a incorporarse, si es que el presupuesto logra avanzar en el Congreso Nacional para el próximo año y la derecha chilena no sigue teniéndolo trancado, más de 700 PDI nuevos, que es lo que el país necesita. Y quiero señalar que esto se va a sumar con criterios de distribución más equitativos, porque hay comunas donde realmente no se ve ninguna fuerza de orden o seguridad y realmente eso no puede ocurrir en el país. En cuarto lugar, creemos que la tecnología y la seguridad inteligente tienen que ser un eje transversal de nuestro gobierno, porque la seguridad se construye de esa manera hoy día y para eso, cierto, los análisis de datos, los sistemas predictivos, como señalaba, anticipándonos también a la posibilidad de desarticular bandas, prevenir delitos, proteger cada barrio del país, va a ser algo que va a estar al servicio de la gente para que Chile pueda volver a dormir tranquilo y sea un país sin miedo. Combinar presencia militar permanente, especialización policial y tecnología avanzada de inteligencia, vigilancia y análisis predictivo para lograr un control fronterizo que sea inteligente, efectivo y moderno, pero por sobre todo eficaz. Quiero señalar que la última idea en la que estamos trabajando y que lo sabe la ciudadanía es el levantamiento del secreto bancario, seguir la ruta del dinero, y quiero reiterar
que aquí no se trata de revisarle a la gente lo que gasta en la cuenta RUT o lo que compró o no en la feria o el supermercado. Esto es para los grandes movimientos de capitales, para los grandes movimientos de suma de dinero, para aquellos que hoy día están viniendo a Chile a blanquear activos, a blanquear dinero, y que lamentablemente nuestra legislación debe ser actualizada, aun cuando lamentablemente ha habido mucha resistencia desde la derecha. No lo sabemos por qué, cuál es la razón, pero nosotros tenemos un predicamento. El que nada hace, nada teme. Y si la derecha chilena dice que va a avanzar con todo en la persecución del crimen organizado, aquí volvemos a interpelarlos, a que se manifiesten y no agachen la cabeza como lo hicieron en el último foro cuando se habló de este tema, que se manifiesten por qué no quieren levantar el secreto bancario. Yo quiero agradecer hoy día la presencia de los comités de seguridad, de las vecinas y vecinos de las distintas comunas que nos acompañan, Quinta Normal, ¿cierto? Renca y también Estación Central, que son parte de las organizaciones de la sociedad civil que se organizan en los barrios. La candidata Janet Jara, reunida con comités municipales y enfatizando y describiendo, enumerando cuáles van a ser todas las medidas en materia de seguridad. Mauricio Morales, ¿qué te parece? Sí, a ver, tres cosas que me parecieron relevantes. La primera es la policía fronteriza. La segunda, la muralla digital, que me parece muy interesante desde el punto de vista práctico, considerando que es imposible construir un muro por las características de nuestra frontera, pero sí me parece adecuado incorporar cuestiones tecnológicas. Y lo tercero, que es la candidata lo ha venido mencionando frecuentemente, que es levantar el secreto bancario con el fin de seguir la ruta del dinero. Estas tres cuestiones que acaba de plantear la candidata Jara vienen a complementar lo que es su programa de gobierno original. Y me parece que Jara, con este discurso, Gonzalo, ya se está preparando para construir o perfeccionar su programa de gobierno de cara a la segunda vuelta. De hecho, ya hubo un emplazamiento en la misma alocución que hizo la exministra hacia las candidaturas de derecha, precisamente por su resistencia a aprobar esto del secreto bancario. Entonces, me parece que ella ya se siente en segunda vuelta, y es razonable que lo sienta así, porque prácticamente no tiene competencia desde su propio sector político, y me parece que de aquí en adelante, de aquí a las 2 semanas que quedan para la elección, ella va a estar hablando en esa clave y respondiendo precisamente al cómo se consigue entregar mayor seguridad a los chilenos y cómo se evita o se controla la inmigración irregular. Me gustó el punto de prensa, especialmente en lo que a muralla digital se refiere. Me parece que hay una innovación ahí en comparación con las otras candidaturas, sin perjuicio de que todas las candidaturas vayan en la misma dirección respecto a limitar la inmigración de carácter ilegal. Bien, Mauricio Morales, como siempre, muchísimas gracias por tu compañía, por todo el análisis. Que tengas un buen día. Nos vemos, que esté muy bien. Ahora. Bien, un grupo